Muy buenas noches, ¿cómo están? Nos reunimos de nuevo para un momentito de reflexión. Eh, Tenemos que siempre estar examinando la palabra de Dios y seguimos con el libro de Jeremías, ¿verdad? En el libro de Jeremías todavía no salimos todavía de los primeros capítulos. Así que imagínense, dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. ¿No? Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, vamos a quedarnos aquí en este punto, porque todavía estamos examinando estas partes de la palabra de Dios. Vamos a hablar de Jeremías. Jeremías tenía más o menos 20 años cuando fue llamado por Dios al ministerio. Él estaba en el año 626 a.C., cuando vino a él el Señor, en el 13º reinado del rey Josías. Jeremías, hijo de Hilcías, sacerdote, que servía en el templo, estaba con él cuando Dios lo llamó a ser profeta. Jeremías servía también con su padre en el templo. Él estaba en el ministerio, ¿no? Entonces, cuando Dios lo llamó, Jeremías dudó de obedecer a Dios en el llamado que Dios le estaba dando, ¿no? ¿Por qué? Porque ser un profeta era más exigente que ser un sacerdote. Si hubiera sido la elección de Jeremías, hubiera preferido ser sacerdote, porque los sacerdotes eran predecibles. Todo lo que tenían que hacer casi era seguir la ley de Moisés y seguir las instrucciones. En cambio, el ministerio de un profeta, primero que nada, nunca sabes cuándo Dios te va a llamar. Y Él es el que te llama para que tú puedas decir o hacer lo que necesita el Señor para la nación, para lo que Él designe. Entonces es mucho más estricto, mucho más comprometido. Y por supuesto Jeremías no quería, por eso, aceptar el ministerio así, con mucho gusto, no. Él dijo, Señor, no sé hablar, ¿verdad? Entonces, el sacerdote, si examinamos un poquito, trabaja para preservar el pasado del pueblo, protegiendo, manteniendo el ministerio del santuario, los rituales del santuario, ¿verdad? En cambio, el profeta trabaja para cambiar el presente y para que la nación tenga un futuro. Entonces, el profeta ve en qué dirección va el pueblo y si está en dirección equivocada, los llama al camino correcto, los llama al arrepentimiento. En cambio, el sacerdote trata los aspectos externos, determina la impureza del ritual que le están presentando para ofrecer sus sacrificios. ¿No? Vamos a ir al libro de Hebreos. En el capítulo 10 de Hebreos, vamos a ver acá rápidamente. Listo. Hebreos capítulo 10. Aquí tengo mi apunte.
dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, los sacrificios, los rituales, simplemente eran una sombra de lo que Jesús venía a hacer para que seamos limpiados y perdonados de todo pecado realmente. Entonces, dice, era una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, porque de otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más, ya no tendrían más conciencia de pecado, o sea, ya no necesitarían volver a ofrecer sacrificios. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, en el versículo dice 5, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro estaba escrito de mí. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación, no quisiste, ni te agradaron, porque esas cosas se ofrecen según la ley de Moisés. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces quítalo primero para establecer esto último. Y realmente cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario como sacrificio, nunca más volvieron a hacerse los sacrificios en Israel. Se quitaron, porque Él era el verdadero sacrificio. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, ciertamente todo sacerdote cada día estaba ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos debajo por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Miren qué maravilloso. Entonces estamos viendo cómo Jeremías estaba siendo levantado por el Padre para predicar el cambio de corazón en la nación, mientras que los sacerdotes simplemente ofrecían los sacrificios para que la gente momentáneamente se sienta libre de pecado, pero no lo justificaba para siempre. En cambio, Jesús nos justifica para siempre de todo pecado. Y ese era el encargo de Jeremías, hablarle al corazón a la gente, hablarle al corazón. Amén. Entonces, el profeta trata de alcanzar y cambiar corazones. Su compromiso es más fuerte que otros ministerios. La palabra corazón está 60 veces en el libro de Jeremías. Él es el profeta del corazón, se le identifica como el profeta del corazón. Los sacerdotes no predicaban a las multitudes continuamente, eventualmente alguna vez, pero no, porque vino para servir a los individuos con sus diversas necesidades de rituales, con sus diversas necesidades de rituales. Cada persona tenía un pecado y tenía un ritual que ofrecer diferente, y el sacerdote se tenía que involucrar de esa manera para hacer su sacrificio con este animal, con este otro animal, con este motivo, con este otro motivo. ¿Verdad? Pero los profetas se dirigían a la nación entera. Y las personas a las que se dirige, normalmente, aún en el día de hoy, no quieren escuchar su mensaje. No quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces, los sacerdotes pertenecían a una tribu especial. Tenían autoridad y tenían respeto. ¿Verdad? Ellos ya estaban instituidos por Dios.
establecidos por Dios, pero un profeta podía ser de cualquier tribu, pero el profeta tenía que demostrar su llamado divino. La gente podía ver que cuando este profeta declaraba algo, se cumplía lo que decía. Por eso en el Antiguo Testamento dice que aquel que se dice que es un profeta y dice alguna profecía que nunca se cumple, no le tomes en cuenta, porque es un mentiroso. Ha inventado de su mente, de su corazón. Pero un profeta verdadero, cuando abre la boca, cuando es verdadero, Dios le revela cosas de tu pasado, le revela cosas de tu presente que tú tienes escondido y revela cosas de tu futuro. He conocido profetas verdaderos, por eso lo digo. Entonces, los sacerdotes pertenecían a una tribu especial, ¿verdad? El profeta podía venir de cualquier tribu. Los sacerdotes recibían, ¿verdad? Apoyo, ¿no? Los diezmos, las ofrendas, todo, ¿no? De los sacrificios, de las ofrendas del pueblo. Pero los profetas no tenían nada. No tenían ningún ingreso garantizado, no tenían nada. Amén. Dependían totalmente en todo del Señor. Por eso Jeremías cuestionó el llamado de Dios. Ofrecer sacrificios es una cosa, pero predicar a personas de corazón duro es otra cosa. Porque en su ministerio, Jeremías tenía que ser destructor y constructor, ¿verdad? Jeremías del 1 al 9 nos dice, bueno, ya les he leído lo que dice, ¿verdad? Que vino pues a mí palabra de Jehová, ¿no? De quién era hijo Isías, la palabra cuando le vino la palabra del Señor, ¿verdad? En los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, ¿verdad? También les compartí lo que el llamado del Señor antes que te formasen en vientre te conocí, y cómo Jeremías responde, Señor Jehová, aquí que no sé hablar porque soy niño, ¿verdad? Y Jehová me dijo, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí que te he puesto palabras en tu boca, que he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. ¿No? Entonces estamos viendo que el Señor lo puso como constructor y destructor. También lo puso como un pilar y una pared. Amén. Lo puso como pilar y pared. Dice tú, pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Imagínense qué cosa tan hermosa, ¿no? Entonces el Señor había puesto como un pilar quien sostiene y como una pared, ¿verdad? Como un vigilante. El Señor puso a Jeremías como un vigilante. Nosotros sabemos que Dios nunca se equivoca al hacer un llamado en una persona. En el verso 17 del capítulo 6 dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Esto es lo que le está diciendo Jeremías al pueblo, ¿verdad? Entonces, es un vigilante. Jeremías estaba vigilando, ¿no? Y así también más adelante se ve cómo Jeremías es probador de metales, es médico, es cordero de sacrificio, ¿verdad? Corredor de larga distancia, es un pastor, es un alborotador. Entonces Jeremías nació en una
era diferente para el ministerio. Él nació durante el reinado del rey Manasés, el más malvado rey de Judá, ¿verdad? Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 21, verso del 1 al 18, ¿verdad? Entonces, Manasés llegó al trono a los 12 años. Y los funcionarios que lo rodeaban lo influenciaron para que se meta con la idolatría. Entonces Manasés sedujo a Judá a hacer el mal, más que las naciones que el Señor había destruido antes que a los hijos de Israel. En la reflexión anterior habíamos visto que Israel era desleal, pero que Judá era peor, fue peor. Y aquí vemos que fue Manasés quien indujo a Judá a que se porte peor, ¿no? A hacer más mal que las naciones que el Señor había destruido antes que a los hijos de Israel. Entonces, cuando Manasés murió, su malvado hijo Amón continuó con las malas prácticas de su padre. Y así, en este ambiente creció Jeremías en Anatot, momento en que la idolatría florecía en Judá. Y los niños se ofrecían en sacrificio a los ídolos. En ese tiempo estaba instaurado el ídolo Moloc, ese terrible ídolo en el que se quemaban los niños en honor a él. Y Jeremías veía eso. Imagínense su corazón de este profeta. Entonces, la ley de Moisés se desatendía y se desobedecía. En el año 639 a.C., algunos sirvientes de Amón lo asesinaron. Entonces, Josías, su hijo, se convirtió en rey, hasta su prematura muerte en el 609 después de Cristo. Antes de Cristo, perdón, que estoy hablando. Entonces, era bastante joven Josías cuando empezó a reinar. Pero tenía consejeros piadosos, como Hilquía, y así buscó al Señor. En el año 12 de su reinado, comenzó a purgar la tierra de la idolatría. Algunos dicen que Josías empezó a reinar a los 8 años. 6 años después ordenó a los sacerdotes y trabajadores que repararan y limpiaran el templo. Y este hombre, Hilcías, sacerdote, encontró el libro de la ley y lo hizo leer al rey este libro. Y entonces, cuando el rey oyó el libro de la ley, se conmovió, rasgó sus ropas y envió a Hulda, la profetisa, a recibir instrucciones del Señor. Hulda, una profetisa de Dios, una profeta del Señor. No habían solo profetas varones, habían profetas mujeres en el Antiguo Testamento. Aún hoy hay profetas mujeres y hay profetas varones. Su ministerio es probado. Se cumple lo que dicen. Y Dios les muestra con visiones, con revelaciones, con diferentes dones. Ellos prueban su ministerio, que el Señor los ha llamado. El Señor los honra de esa manera. Así que sí existen. Entonces, el mensaje fue que porque la gente había abandonado a Dios, el juicio venía. Pero debido al arrepentimiento de Josías, el juicio no vendría durante su reinado. Entonces, Josías no esperó que se completaran las reparaciones del templo y llamó a la nación al arrepentimiento. Entonces, hizo un pacto con el Señor y guió a la gente a renunciar a la idolatría para regresar al Señor. Y a diferencia del rey, que se arrepintió verdaderamente, ellos no mostraron verdadero arrepentimiento. La obediencia de la gente fue superficial. Jeremías sabía y entonces anunció el mensaje de Dios. Judá no se ha vuelto a mí de todo corazón, sino fingidamente. Lo pronunció Jeremías, lo dijo. Y Josías dirigió la nación
a una reforma, pero no a un renacimiento que cambiara el corazón. Durante el reinado de Josías se retiraron los ídolos, se reparó el templo, se restauró la adoración a Jehová, pero la gente no se volvió al Señor con todo su corazón y alma. Y murió Josías en el campo de batalla, y su hijo se convirtió en rey, y la nación se volvió a la idolatría bajo el gobierno de Joacás. Entonces estamos viendo que realmente, aquí donde estamos leyendo en el capítulo 1, cómo es el ambiente donde nace Jeremías, donde crece Jeremías, cómo Jeremías ha aprendido cómo es la vida religiosa, y también vemos cómo Jeremías no quiere entrar en el llamado de Dios porque él sabe que entrar en el llamado de Dios es algo más profundo, de más responsabilidad. Dios le va a demandar mucho más y va a depender de Dios de tal manera que la vida que hacen los sacerdotes era diferente. No era con ese rigor que Dios le ponía a un profeta, que Dios le pone a un profeta. Entonces, él dice, no, Señor, yo soy niño. O sea, prácticamente él estaba en el ministerio, sabía hablar, sabía hacer su trabajo, pero no quería meterse a profeta. Dijo, no, Señor, a mí no me escojas. Era una manera de decirlo, no son mis palabras. Él dijo, no, Señor, soy niño. Y el Señor, ¿qué hizo? Le tocó su boca y puso sus palabras en su boca de Jeremías, ¿verdad? Y el Señor le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. ¿Ve? Entonces, el Señor le advierte de que esta gente es una persona que tiene el corazón duro, ¿no? Y le dice en el verso 17, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. En esta hora yo te quiero animar a que te vuelvas al Señor, a que dejes de examinar la vida religiosamente, la vida de comodidad, la vida de que, ay, sí, voy el domingo, escucho la palabra solamente, ningún día más quiero saber nada. No, estamos en un tiempo muy fuerte, muy difícil, muy, muy peligroso. El tsunami dice que a Perú está entrando una masa de agua gigante, calientísima. En el nombre de Jesús cancelamos esa dimensión de agua que está entrando por el Pacífico Sur. Tenemos la autoridad y el poder para hacerlo. Y yo creo que como Jesús dijo, tenemos la autoridad y el poder para hacer cosas más grandes que Jesús. Jeremías estaba en el tiempo del Antiguo Testamento donde regía la ley de Moisés. Nosotros estamos en el tiempo del Nuevo Testamento donde se nos ha entregado autoridad y poder para poder establecer las cosas, organizar las cosas espiritualmente hablando, para que se realicen en lo natural. Para eso Jesús murió, para que recibamos este poder y esta autoridad y poder ordenarle aún al mar, aún al viento, como Jesús lo hizo, que no realicen las maldades que el enemigo está propiciando a través de ellos. Le prohibimos al mar que se salga de su cauce y cancelamos el mega terremoto esperado para esta zona de Sudamérica. En el nombre de Jesús, clamamos a Dios y establecemos esta palabra. Atamos y encadenamos todo espíritu de las tinieblas operativo debajo del mar, debajo de la tierra peruana y debajo de las naciones de Sudamérica y el mar que nos rodea, del Océano Pacífico. Cancelamos sus operativas de destrucción. Cancelamos el fenómeno del niño Godzilla que está viniendo
y ordenamos que se diluya, que se deshaga. No se dará el niño Godzilla, no como espera la gente, no recibimos eso. No recibimos la masa de agua caliente que viene por debajo de la superficie del mar. No, cancelamos todo aquello que se está propiciando. Pero yo lo creo. ¿Tú lo crees? Si tienes a Cristo en tu corazón, vuélvete al Señor. Jeremías dejó todo y se volvió al Señor para hacer la obra del Señor. Y él caminó durante el gobierno de varios reyes hasta que al fin lo mataron. Pero él proclamó la palabra para cambiar corazones, para cambiar la situación de la nación. Nosotros en esta hora tenemos que unirnos para cambiar la situación de Perú en lo físico, porque esas amenazas del niño Godzilla, de la masa de agua caliente por debajo de nuestro mar, es un peligro para la nación. Eso de que no va a haber invierno, solamente verano, cancelamos eso en el nombre de Jesús y declaramos que la naturaleza en el pueblo peruano se alinea. Cancelamos los cambios climáticos y declaramos que la palabra de Dios, el poder de Dios, puede más que lo que se ha levantado en medio de la naturaleza en este tiempo. Venimos en contra de toda palabra hablada por científicos y por toda persona que está declarando que Perú va a ser destruido. Cancelamos esas palabras contra Chile, contra Perú, contra Ecuador, contra las naciones de Sudamérica, en el nombre de Jesús. Y declaramos que Sudamérica, que Perú, es un país de arrepentimiento, de búsqueda de Dios, de consagración a Dios. Cancelamos las operativas satánicas, los principados operativos en Perú y en todas las naciones de la tierra. Y oramos para alcanzar la misericordia y el favor de Jehová, en el nombre de Jesús. Declaramos que no se dan estos acontecimientos. Padre, te damos gracias en este momento por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, conocer tu palabra, por permitirnos conocer cómo es el corazón de un hombre de Dios, que, Señor, tú levantaste como ejemplo para nuestras vidas, para que podamos, Señor, saber que nuestra vida, Señor, tiene que ser dedicada para ayudar a las personas a convertirse a Cristo y convertirlos de corazón, para que se vuelvan tus discípulos, Señor, no para que simplemente digan recibí a Cristo y no recibió nada, porque cuando reciben a Cristo, Señor, su vida cambia. Gracias, Padre, por todas las misericordias que tienes con nosotros. Te damos la gloria y la honra. Señor, oro para que cualquier persona que esté escuchando esta palabra, Señor, si no ha recibido a Cristo, te animo a que recibas a Cristo en tu corazón. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por nuestros pecados. Me arrepiento de todos mis pecados y yo recibo en mi corazón a Jesucristo, mi Señor, como mi Señor y mi Salvador. Y entrego mi vida a Jesucristo, Señor. Y te doy gracias por este día. Te entrego mi futuro, mi casa, mi familia. Y te ruego que me ayudes a caminar hacia ti cada día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te animo a que vayas a una iglesia cerca de tu casa. Una iglesia cristiana. Donde tú encuentres personas que te hablen como yo. Que te hablen de Cristo. Como Señor y Salvador. Como libertador. Jesucristo nos sana, nos salva, nos liberta. Amén. Toda la gloria para el Señor. Que Dios me los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.